Dios es bueno, Dios es grande en amor y en misericordia. Bendito sea Jesús. Amados hermanos, quiero darle gracias al Señor por la bendición que nos concede de poder estar ante su presencia. Recuerde que todos los miércoles a las 7 de la noche estamos aquí para poder llevar el mensaje de la palabra del Señor. Misión Cristiana Elim, aquí en Australia, Sydney. Saluda a todos nuestros hermanos alrededor del mundo y todos aquellos que nos están viendo y que van a escuchar este mensaje. Gracias al Señor, y como siempre he dicho que para mí es un honor, un privilegio poder saludar a ese pueblo santo, a ese pueblo hermoso, ese pueblo que está esperando con paciencia la venida de Jesús. Gracias al Señor, estamos firmes hasta este momento con esa seguridad. Usted mira las evidencias, ya están diciendo que pronto sonará la trompeta y seremos levantados a encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Gracias al Señor. Saludos a todos, hermanitos, amigos, familias. Sean bendecidos en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Y vamos a meditar en la palabra del Señor. Recuerde, el lema que tenemos el día miércoles es pensando en usted. Pensando en usted. Porque el Padre pensó en usted. Por eso que como pensó en nosotros, envió a su Hijo amado Jesús para que viniera a esta tierra, diera su vida en la cruz y así perdonar pecado y comprarnos a precio de sangre. Así que como pueblo de Dios, hoy somos de Dios, somos de Cristo, nación santa, pueblo adquirido por Cristo Jesús, mi Dios, mi Señor y Salvador. Bendito sea Jesús. Como he dicho, pensando en usted. Gloria a Dios, gloria al Señor. Para eso vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Daniel, capítulo 3. Libro de Daniel, capítulo 3. Vamos a meditar en la palabra del Señor y queremos que Dios nos hable, que seamos instruidos, que el Espíritu Santo ministre a cada uno de nosotros y así somos edificados en la palabra y vamos entendiendo, vamos comprendiendo lo grande y amoroso y misericordioso que es Cristo Jesús. Capítulo 3, libro de Daniel, versículo 16. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice la palabra: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Estos siervos eran tremendos. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre bueno, Señor, en el nombre de Jesús damos gracias por la bendición que nos concede de meditar en tu bendita palabra. Habla a cada uno de nosotros. Queremos ser edificados con esta palabra, crecer fortalecidos en la fe. Gracias, Señor. Bendito Dios de gloria, eterno Señor de los cielos y la tierra, háblame. Espíritu Santo instruye, Espíritu Santo ministra a cada vida. En Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios, gloria al Señor. Muy bien, hermanos y hermanas. Yo creo que el tema sería Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Eso sería el tema. Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Gloria a Dios, gloria al Señor. Muy bien, hermano, el libro de Daniel, usted sabe, Daniel, un profeta, un hombre, siervos jóvenes, instrumentos fueron en las manos del Señor y que tuvieron la gran oportunidad de tener la revelación, de tener el amparo divino, de estar firmes porque el Dios de ellos, el Dios de Israel, Jehová de los ejércitos, ese Dios grande y poderoso, siempre ha honrado a aquellos
que le honran. Por eso es bueno que nosotros, hermanos, tomemos tiempo, dediquemos un tiempo, apartemos un tiempo y hablar con el Señor, tratar con el Señor, que nuestra vida sea saturada por la presencia del Espíritu Santo, que ministre a nuestra vida, para que cuando vengan las pruebas y vengan las luchas, nosotros ya estamos en victoria en Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador. Se trata, como decía, de estos varones, Sadrach, Mesach y Abednego. Recuerde que en aquellos tiempos del pueblo de Israel siempre había incursiones, llegaban reyes con sus ejércitos, tomaban al pueblo de Israel y se los llevaban cautivos. En esta oportunidad, estos muchachos fueron llevados a Babilonia, cautivos allá. Hay algo interesante aquí, ¿no? Aunque se los llevaban así a la fuerza, cautivos, pero no podían hacer nada con respecto a la creencia, a lo que llevaban en su corazón. Ellos eran hebreos, corría sangre hebrea. El Dios altísimo, el soberano, eterno, Dios de gloria, era el Dios que los guardaba, el Dios que los protegía. Y en esta oportunidad ellos van, se los llevan cautivos a Babilonia, y allí comienza el rey Nabucodonosor a dar instrucciones que a estos jóvenes, especialmente Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, se les trató de una manera especial, porque ya el rey había puesto los ojos en ellos y que iban a ser de una u una forma, iban a ser como unos instrumentos que iban a ser ocupados dentro del reino de Babilonia. Pero gracias a Dios, gracias al Señor, que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios sabe manifestarse, Dios sabe cómo va a administrar su presencia, su poder, su autoridad, su dominio. Dios tiene medios como darse a entender, darse a conocer. A veces el Señor lo hacía a través de elementos naturales, siervos que tuvieron la oportunidad. En el caso de Elías, dice que oró y fuego cayó. Hablando de Josué, dice que oró y el sol se paró. Esos son siervos que administraban el poder de Dios, la palabra de Dios. Eran buenos administradores de las bendiciones eternas. Y quiera Dios que nosotros también, hermanos y hermanas, seamos esos instrumentos que podamos administrar los bienes celestiales en nuestra familia, bueno, en nuestra propia vida, en la familia y en el prójimo, en la familia de la fe, ser buenos administradores. Yo siempre he dicho que el creyente, el Hijo de Dios, el que es dirigido por un Santo Espíritu, no va a andar con lamento, no va a andar allí lloriqueando, llorando, sino que se va a gozar, aunque venga la tempestad y aunque sea fuerte, sabe en quién ha confiado, que es Cristo Jesús, el Señor y Salvador de nuestras vidas, el que nos sostiene, el que nos guarda de todo mal, de todo peligro, el que bendice a los suyos, el que da fuerza y fortaleza, el que nos sostiene hasta este momento, es el Dios de gloria, el soberano. Él es Cristo, el Señor, el que dijo: consumado es. Así vemos nosotros, hermanos, hermanas, cuando miramos aquí estos versículos del capítulo 3 de Daniel, donde hay una afrenta a estos tres jóvenes. ¿Cómo inicia? Inicia de que estando allá ellos en Babilonia, hablando del reino Nabucodonosor, dice la Biblia, y ahí es donde surgen estos cuatro muchachos, estos cuatro hebreos. Dice la Biblia que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo un sueño. Y ese sueño lo perturbó, lo dejó medio así desubicado de su vida. Entonces, no sé, le entró miedo, le entró temor, una angustia. Por lo tanto, no hubo
una paz en su corazón. Bueno, y no tenía paz. Si uno no tiene a Jesús en nuestro corazón, no hay paz, no hay paz. Cristo Jesús es el que da paz, el que da gozo. El Dios de gloria es el que da fuerza y fortaleza. Entonces, hermanos, dice la Biblia que a este hombre quedó perturbado y andaba allí todo raro. Y lo peor es que él quería que le interpretaran un sueño. Y el sueño se le olvidó. Mire, qué tremendo. ¡Qué tremendo! Quiere que le interpreten así, hermano. Esos tiempos eran un poco muy delicados, no serios en esa época. Imagínese usted que tengamos a alguien, ¿no? Y que tenga autoridad y que tenga dominio. Y tuvo un sueño. Entonces, y que le diga a usted, mire, interpréteme este sueño, pero y si no se lo da, ¿cómo lo va a interpretar? Entonces, este rey así era, dice que tuvo el sueño y mandó a llamar a todos los sabios, a los adivinos de su región, y nadie le podía descifrar el sueño. Entonces, muchos le decían, quizás los adivinos le decían, no, háblanos, enséñanos, muéstranos cuál fue el sueño que tuviste para poder interpretar. Entonces, se me olvidó. Entonces, tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, pero ahí dentro de ellos se acordaron que ahí había uno que un hombre llamado Daniel, un muchacho llamado Daniel. Entonces se dio el decreto. Fíjese, mire qué tremendo. Se da un decreto a los sabios de esa región en Babilonia. El que no interprete, los sabios que no interpreten el sueño del rey, entonces van a ser muertos. Y se da el decreto, y ese decreto llega a los oídos de Daniel. Entonces Daniel va y consulta con el rey, y le dice, deme tiempo. Y entonces viene Daniel y se va. Oiga, esto es lo hermoso, de lo precioso, que Daniel sabía que tenía a su Dios, y que su Dios todo lo sabe, es omnisciente, omnipresente, omnipotente. 3 atributos de Dios que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tomar esa bendición. Fíjese bien, en la omnisciencia, Daniel sabía que ese sueño Dios se lo podía revelar. Fíjese, oiga lo que hizo Daniel. Daniel no fue y buscó los otros sabios, los otros adivinos, y hizo una reunión, vamos a ver qué pasa acá. No, él se fue a su Dios, al Dios de Israel, a Jehová, Dios de los ejércitos. Hermano, hermana, eso tenemos que hacer nosotros. Si Dios le encomienda algo a usted, se lo da en sus manos, es Dios con usted, es Dios con usted. Dios se lo da a usted para que usted pueda transformar o realizar lo que Dios le ha encomendado. Muchos de nosotros a veces quizás nos desubicamos del llamamiento que el Señor nos ha dado, y cuando no tenemos el respaldo humano, entonces nos molestamos. Pero es que cuando Dios llama, Dios no le está diciendo a sus siervos que dependan de pensamientos humanos, de consejos humanos, sino que dependamos de aquel que nos ha llamado. Cuando Jesús envió a los 70 a predicar el evangelio, esos hombres no iban pensando en otra autoridad, sino que iban pensando, dirigidos, guiados por la autoridad que Cristo Jesús les había dado. Se iban a encontrar con problemas, muchos enfermos iban a ser sanados, muchos endemoniados iban a ser liberados. ¿Por qué? Porque estos 70 o 72 tenían que depender de la autoridad de la palabra que Cristo Jesús les había dado. Lo mismo Daniel. Daniel sabía que su Dios en su omnisciencia podía revelarle. Por eso es que Daniel va y ora a su Dios.
En la oración Dios se lo revela. Dios le da la revelación del sueño que había tenido Nabucodonosor. ¿Se recuerda usted que fue una estatua que el sueño que tuvo Nabucodonosor? Daniel se lo explica. Ahora, cuando Daniel se lo explica, a Daniel se le da un cargo de honor. Oiga, eso es porque el que honra a Dios, Dios lo honra. Oiga lo que dije, el que honra a Dios, Dios lo honra. Si usted tiene un aposento donde clama a Dios en lo secreto, y está en lo secreto, y habla en lo secreto con Dios, en público usted manifestará lo que en secreto adquirió de nuestro Dios, de nuestro Señor. Su vida, mi vida, oiga bien, mi vida, su vida, tenemos que dar evidencias de un fruto de la vida cristiana. Entonces, ¿cómo lo vamos a tener? Esa vida o esa evidencia de la vida cristiana es a través de una comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor. Por eso es que dice la Biblia que allá en Antioquía por primera vez se le llamó cristianos a los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque esa iglesia daba evidencia. La gente de afuera, el mundo vio que ellos eran discípulos de Cristo Jesús, y ahí vino esa palabra cristianos. Cristianos. O sea que daban evidencia de la vida de Cristo, daban evidencia del poder de Dios que los había transformado. Ahora si habían brujos, ahora ya no son brujos. Si habían borrachos, había lo que sea, ahora ya no tenían esa vida, porque habían sido transformados por el poder de Dios. Es lo mismo con Daniel. Daniel sabía que su Dios podía darle la revelación del sueño del rey de Babilonia, y así fue, Dios le concedió. Pero hermano, fue a través de la oración. Daniel oró a su Dios, clamó a su Dios, y cuando se le da la revelación al rey, entonces el rey lo pone en un lugar de autoridad, de dominio. Entonces viene Daniel, le dice al rey que también hay otros 3 muchachos, y aquí está Sadrach, Mesach y Abednego. Y también a ellos se les da un cargo ahí dentro de ese reinado. Ahora, aquí viene el problema, aquí viene la situación, hermana. Estos 3 muchachos hebreos, firmes en el Señor, tenían a su Dios. No habían sido como influenciados por la cultura o la vida religiosa de ese imperio o de ese reinado. Es bien interesante ver esto, porque ahora me recuerdo, si usted recuerda el profeta Samuel, aquel muchacho Samuel que Ana lo dedicó y lo dejó en el templo, y allí en el templo habían los sacerdotes hijos de Elí, que en lugar de ser de edificación, de buen ejemplo para Samuel, estos sacerdotes hijos de Elí eran unos perversos. Pero oiga bien, ¿fue influenciado Samuel por la conducta de ellos? No. Y muchos de nosotros fallamos en esa área. Somos influenciados por nuestros hermanos, por la actitud de una persona somos influenciados. A veces desmayamos, los detenemos en el llamado que el Señor nos ha dado. No, mi hermano, mi hermana, usted no puede ser influenciado por mentes humanas, por pensamientos humanos, por corrientes humanas, sino que lo único que la influencia que puede venir de nosotros, ese sería el poder del Espíritu de Dios, el poder del Espíritu Santo, para que también nosotros, firmes en Cristo Jesús, podamos ser influencia en
en esta sociedad, especialmente en esta época donde hay caos, donde hay problemas en el mundo. Hoy tiene que surgir la iglesia como la iglesia bendita de nuestro Dios, de nuestro Señor. El día de ayer estuvimos hablando en la oración acerca de la paz que Cristo Jesús da. Cristo Jesús dijo, la paz os dejo, la paz os doy, no como el mundo la da. Porque el Señor le dio paz a la iglesia, a los siervos, porque Él sabía que en este mundo hay aflicciones, hay tribulaciones, hay angustias, pero el que está en Cristo Jesús tiene paz en su corazón, y esa paz es que lo mantiene a usted firme, sólido, con gozo, con alegría. Nosotros, hermanos, como iglesia del Señor, no lo vamos a poner al mismo nivel del mundo, que están lamentándose, están allí haciéndose preguntas qué es lo que está pasando. La iglesia ya sabe que en los postreros tiempos estas cosas iban a suceder, y esa es la evidencia que pronto Cristo Jesús viene por su iglesia, por su amada, y vamos a ser levantados entonces. Por eso es que la iglesia hoy, en este día, en estos momentos que hay caos, que está la situación difícil, la iglesia se mantiene firme, porque Cristo Jesús es el que nos tiene a nosotros en su mano poderosa, en su mano bendita. Y esas palabras hermosas que Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y esas moradas son para nosotros. ¿Por qué estáis turbados?, les dijo a sus discípulos. ¿Por qué estáis turbados? ¿Por qué estáis tristes? ¿No les he dicho que en la casa de mi Padre muchas moradas hay? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Esas palabras, de hecho, tendrían que traer una fe sólida, una confianza, una paz y un gozo. Bendito sea Jesús, mi Dios, mi Señor y Salvador. Estos tres muchachos, como digo, Sadrach, Mesach y Abednego, hoy se les viene la situación difícil. La situación difícil, porque el rey Nabucodonosor levanta una estatua. Fíjese bien, hermano, hermana. El rey Nabucodonosor levanta una estatua, y él quiere que todos los habitantes de su reino se postren y adoren la estatua. Le pone la música. Y al compás de la música, al sonido de la música, quizás que echen su bailadita y después adorar la estatua. Y el que no lo haga, será echado al horno de fuego, ardiendo. Imagínese. Oiga, yo le hago una pregunta, hermano y hermana. ¿Qué pasaría si nosotros hubiéramos estado ya en Babilonia en ese tiempo? Dígame, sea sincero. Quizás corriendo hubiéramos ido a postrarnos. El rey dice eso. El rey es el que manda. El rey, que es rey ni que nada. El que tiene autoridad sobre nuestra vida y el que lo librará de todo mal es Cristo Jesús, el Rey soberano, el Cristo de la gloria, el poderoso, nuestro Dios, nuestro Señor. Él es ese Rey de gloria, ese Cristo eterno está sobre todos los reyes, sobre todos los líderes, sobre toda la gente que se cree poderosa. Dios, el Señor, es bueno, es grande en amor y en misericordia para con nosotros. Y por eso yo le doy gracias al Señor, que siempre, aunque uno esté pasando tempestades, cosas difíciles, puesto la mirada en Cristo Jesús, el Señor, la paz, el gozo, la alegría en nuestros corazones va a prevalecer. Y que lo miren a usted, caminando allá en las calles de ahí de donde usted vive, ahí en su área, que lo miren a usted firme, recto, caminando como campeón, como peregrino de esta tierra,
Usted no va a andar allí todo decaído, lamentándonos. No, tenemos que vivir como que usted entra al palacio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Cristo Jesús. Yo me deleito, hermano, cuando pienso en Cristo Jesús, el Rey, el poderoso, que está en su trono, vestido de gloria, con potencia de lo alto, su majestad, y venimos a la presencia del Señor. No vamos a venir allí, hermanos, de arrastrada. No, vamos a ir a ver al Rey de gloria, al soberano, al poderoso, al Dios de gloria, al que ha dado vida, al que me ha libertado, el que me ha hecho de gozo esta vida. Ese es Cristo Jesús. Ese es el Señor, el Dios de gloria. Por eso que la vida cristiana es buena, la vida cristiana es buena, buena, buena y buena. Lastimosamente hay gente que deja de congregarse por cosas de niñez. No han conocido qué es la gracia, la bondad de Dios, del Señor. Una mirada, una mala mirada de su hermano, un desprecio de su hermano, ya cambió la vida, cambió. No, 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 no. ¿Y qué importa, hermano? ¿Qué interesa? ¿Y qué? Que piense el mundo lo que quiera pensar. Lo que interesa es que mi vida y su vida está en las manos del Señor. Eso es lo que interesa. Fortalecidos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Que lo halaguen, que lo pongan en una carroza llena de perfume, llena de rosas, y que lo carguen y que lo lleven a pasear, y que lo inviten a comer pupusa, a tomar ahí café, a los barbecues. ¿Eso es lo que quiere? No. Jesús es el Señor, el Dios de su vida. Él es el soberano, Él es el poderoso. Él es el que sostiene mi vida y sostiene su vida. Estos tres varones no hicieron lo que todo el mundo hizo. No lo hicieron. Hagamos aquí, hermanos, una imagen, un panorama de aquello que sucedió. Cuando el rey Nabucodonosor dijo, y pongan música, pues, ahí con guitarritas, con arpas, salterios y todo aquello. Cuando la música comience, ustedes vienen echándose de la bailadita. Y al estar enfrente de la estatua de oro, póstrense y adoren la estatua. Y el que no lo haga, va a morir. Lo meteremos al horno de fuego ardiente. Imagino, hermano, cuánta gente en ese instante se postraron de rodillas ante la estatua. Y hubo tres varones, me imagino, no hagamos eso, por eso ya un panorama. De todos aquellos, de esa multitud, doblaron rodillas, tres jóvenes se mantuvieron firmes. Parados, nada de arrodillarse, nada de doblarse, porque ellos entendieron que esa estatua es un ídolo, y dijo Pablo, y los ídolos no son nada, no valen nada, no hacen nada, no hablan, no piensan, no se mueven, no son nada, son ídolos muertos. Pero el Dios de Israel, el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego es el Dios vivo, es el Dios eterno, es el Dios de gloria, es el que da paz y gozo al creyente, a sus siervos. Ellos entendieron eso, comprendieron eso. No doblaron rodillas sobre la estatua. Estaban dispuestos a ir al lago, allí al horno de fuego ardiendo, mejor que doblar rodillas ante la estatua de oro que Nabucodonosor había hecho. No doblaron rodillas, no se rindieron, porque tenían la plena convicción de su Dios.
Ellos sabían que a quien debían de doblar rodillas ante su presencia era al Dios de Israel, al Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Él hay que doblar rodillas. A Él venimos ante su presencia. No hay imagen, no hay nada. Cristo Jesús es el único. Él es el que intercede por nosotros ante el Padre. Él es el intercesor. No hay otra. No hay otra ni no hay otro. Solamente es uno. Cristo Jesús, el sumo sacerdote. Ante Él sí doblamos rodillas. Ante Jesús. Muchos hombres fueron sanados. Fueron liberados. Vinieron y se postraron a los pies de Cristo. Oiga, a los pies de Cristo, y Jesús aceptó la adoración porque Él es Dios. Él es Dios. Bendito sea Jesús. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Entonces, eso fue notorio. Fue evidente que aquellos tres muchachos no doblaron rodillas. Mire, a mí me llama la atención. ¿Cuántos, perdonen la palabra, cuántos viejos y viejas doblaron rodillas ante esa estatua? ¿Cuánta gente adulta dobló rodillas? Esa es la palabra. ¿Cuánta gente adulta dobló rodillas? Pero tres jóvenes no lo hicieron. Tres jóvenes no lo hicieron, se mantuvieron firmes. No vamos a doblar rodillas a esa estatua porque ese no es Dios. Ese no es Dios, no es Dios. Y a quien debemos la vida, si nosotros existimos, son pensamientos que pueden haber surgido en estos tres muchachos. Nuestra vida hasta aquí es porque los ha sostenido el Dios de Israel, el Dios de nuestros padres. Si estamos firmes hasta aquí es porque la mano poderosa de Jehová ha sido con nosotros. Pueden ser los pensamientos de estos tres hebreos, de estos tres jóvenes. No doblaron rodillas. No adoraron la estatua que Nabucodonosor había hecho. Y como le digo, eso fue evidente. Y eso trajo una ira cuando le dijeron al rey, ahí hay tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego. No han doblado rodillas. Dice que se puso furioso el rey y los mandó a llamar. Versículo 16. Me imagino, hermano, oiga, me imagino que... quiero leerle el versículo 15. Dice, y ahora pues estáis dispuestos. Fíjese, el rey Nabucodonosor está enfrente de tres jóvenes, tres muchachitos, pero firmes, poderosos, fieles, con una convicción. Ellos hacían la diferencia entre el rey de Israel, el Dios de Israel y Nabucodonosor. Dice, quiero leer versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Yo me imagino esos muchachos. ¿Usted piensa que estos muchachos estaban ahí temblando? O así inclinados. Ah, sí, rey, vamos a hacer lo que usted dice. ¿Usted cree eso? Dice, habló con nosotros y le dijo, ¿es verdad? Ajá, ¿es verdad? Dígame la verdad. Dígame la verdad. ¿Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, oiga, ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina y de la flauta, oiga, hasta musiquita le querían poner? ¿Y cuántos cristianos salen de sus reuniones y se van a los cumpleaños a bailar los cumbiones? Por nada. Fíjese, ¿de qué le sirve que estén congregando? Y que no puede, usted no, oiga, pues, no puede estar con un pie en el mundo, con un pie en el reino de la tiniebla y con un pie en el reino de la luz gloriosa de Cristo. No se puede. No se puede, Señor.
Señora, no se puede. O es hijo de Dios o es hija del diablo. Dos cosas. O una. O hija de Dios o hija del diablo. Aquí no se anda con cuentos. Dos reinos divididos que no tienen comunión. Dice, ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os librará de mi mano? Oiga, qué atrevido este hombre. Qué atrevido. Dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? O sea, él se siente más poderoso que el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego. Oiga, fíjese, se siente más poderoso, porque dice que Dios los puede librar a ustedes de mi mano. ¿Qué Dios? Y aquellos muchachos firmes quizás se reían dentro de su corazón, porque Nabucodonosor no sabía lo que estaba diciendo. No sabía lo que había dentro de estos tres hebreos. Y dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Qué hermoso, qué convicción, qué fe, qué seguridad de ellos, que el Dios de Israel, el Dios de ellos, no los iba a desamparar, porque ellos, no hay duda que tenían un testimonio que sus padres, sus abuelos, bisabuelos le habían dicho cómo el Dios de Israel los había sacado de la esclavitud de Egipto y cómo Dios, el Señor, había hecho grandes prodigios abriendo el mar, pasando el río Jordán, los muros de Jericó fueron destruidos, todo aquello, seguramente que eso estaba en ellos, el conocimiento que el Dios a quien ellos pertenecían superaba todo reinado en este mundo. Y dice, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, en otras palabras, no nos preguntes más. Así le cerraron la boca, no nos preguntes más. Necesario que te respondamos. ¿Por qué? Mire, hermano, ¿por qué dijeron estos jóvenes no es necesario que te respondamos? Porque ya lo habían hecho. Ya era evidente para Nabucodonosor que ellos no habían doblado rodillas y estaban firmes. Nabucodonosor sabía que ellos no iban a doblar rodillas. Por eso le dice, no es necesario que te respondamos. No es necesario que te digamos en palabras, te lo hemos demostrado en hecho. No vamos a doblar rodilla a tu estatua. Por eso he aquí nuestro Dios, oiga bien la palabra de estos muchachos. He aquí nuestro Dios a quien servimos. Puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Bye. Eso quería oír. Eso quería oír el rey. La furia que levantó. La furia que levantó, que salió del corazón del rey. Se puso furioso. No pudo estar más enfrente de esos tres muchachos. Y da la orden apremiante. Átenlo y métanlo al horno de fuego y pónganle más fuego, que arda más ese horno. Y dice la Biblia, que los hombres que agarraron a estos tres muchachos los ataron y los tiraron allá al horno de fuego ardiendo. Dice que ellos murieron quemados, imagínense. Ahora viene aquí, hermano. Oiga, es que eso es lo hermoso. Esa es la presencia del Señor, de nuestro Dios, de nuestro Señor. Por eso es que decía el lema, ¿no? El tema es Sadrach,
Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Los tiran allí o los meten al horno de fuego ardiendo y dice amarrados, y de repente el rey Nabucodonosor se queda viendo adentro y dice, quedó más turbado del sueño que había tenido antes. Y dice, ¿y qué no eran 3 los que metieron ahí? Porque sé que solamente Sadrac, Mesac y Abednego metieron. Sí, señor rey, 3 metimos. Y lo metieron y lo tiraron maniados, atados, sí. ¿Y por qué andan sueltos? Uy. Pero yo veo uno más. Estaba, mire, qué preocupación, qué susto se llevó el rey, porque no vio solamente a los 3 jóvenes, sino que vio uno más, y eso lo vio diferente, lo vio una forma majestuosa. Por eso que doy gracias al Señor, que el Dios de gloria a quien servimos no nos va a desamparar. Pase lo que pase, venga lo que venga. Puede, hermano, en estos días, en estos tiempos puede surgir lo que quiera. Pero el que está en las manos de Dios, del Señor, está en una buena protección. Dijo Jesús, el que está en mis manos, nadie me los arrebatará. Usted y yo estamos en las manos de Cristo Jesús, que es el Rey, el soberano, el poderoso. Bendito sea Jesús. Bendito sea Señor. Aleluya. Y dice, versículo 25, capítulo 3. Y él dijo, aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. ¿Ve? La firmeza, la convicción que estos jóvenes hicieron, no doblaron rodillas, no adoraron la estatua, y ahora viene que el rey vio algo diferente. Él, mire hermano, hermana, qué estatua de oro ni qué nada. Ahora él había puesto la mirada en uno más que estaba dentro del horno, porque ya no eran 3, sino que eran 4. Entonces él se fijó porque a los otros ya los conocía. Pero al que vio allí, ¿y quién es ese? ¿Quién será? ¿Quién es? Y dice, y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrac, Mesac y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesac y Abednego salieron de en medio del fuego. Y se juntaron los sátrapas, todos los gobernadores, todos los que trabajaban allí en ese reinado, vinieron y vieron testimonio. Mire, hermanito, hermanita, ya termino con esto. Salieron los 3 muchachos. Habían 4, pero solamente salieron 3. Fíjese bien, porque ese que estaba allí, el cuarto, eso no lo metió el rey. No lo metió el rey. Por eso que él no tenía necesidad de salir cuando el rey lo llama. Salieron solamente los 3, los que él dio la orden que metieran a estos 3 muchachos. Y dice, entonces, versículo 28 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Oiga, ¿cómo cambia la situación? Bendito, hoy está bendiciendo al Dios de Sadrac, Mesac y Abednego. Y antes decía, ustedes no van a servir a mis dioses. Por eso es el testimonio, la firmeza del creyente. O sea, usted y yo tenemos que ser punto de referencia de la bendita presencia, del poder de Dios, del poder de Cristo Jesús. Porque ahora dijo el rey Nabucodonosor, dijo, versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesac y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey.
y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por tanto, aquí viene, mire, por tanto, o sea, de lo que ha pasado, o sea, por la actitud de estos tres jóvenes, mire ahora el pensamiento del reino de Nabucodonosor. Dice, por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Amados hermanos y hermanitas, la enseñanza para nosotros es: no podemos postrar, no podemos ir en pos de nadie, solamente de Cristo Jesús, porque Él es el Dios y el Señor de mi vida. Cualquier cosa que esté enfrente de nosotros, a nuestro lado, detrás, no tiene importancia. El único que tiene importancia en nuestra vida es el Rey de Reyes, Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Él nos ha librado, nos seguirá librando y la bendición fluirá sobre nuestra vida en Cristo Jesús. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Bendito Cristo Jesús. Esto lo hicimos pensando en usted. Si usted no conoce al Señor, venga a los pies de Cristo, recíbalo como el único Dios, el único Salvador de su vida. Gloria a Dios, gloria al Señor. Y amado hermano y hermana, nosotros siempre firmes en Cristo Jesús, poniendo la mirada en el Señor, aunque este mundo levante estatua, levante lo que levante, recuerde que el que sostiene nuestra vida es Cristo. Amén, amén, amén. Bendiciones a todos. Aleluya.